En continuidad con BBK Trends Forum, que celebramos en mayo de 2021, y como preámbulo de BBK Trends Forum 2022, que celebraremos en mayo de este próximo año, hemos querido organizar estas BBK Trend Talks, que son, como su propio nombre indica, conversaciones en torno al tema común a todos estos eventos, que es las tendencias, la innovación, la construcción de futuros, la construcción de futuros optimistas. Y hemos organizado estas conversaciones que seguiremos repitiendo antes de mayo de 2022 con gente especialmente interesante porque tiene esa conexión con las tendencias y con la construcción de futuros, que es lo que siempre vamos buscando en este tipo de encuentros. Hoy tenemos con nosotros a Mercedes de Miguel, que diseñadora, emprendedora, que lleva trabajando en el mundo de la moda desde hace mucho tiempo. Fundó su propia marca y una marca de moda que está en España y en otros países y que puede aportar a esta conversación el punto de vista artístico, de diseño, también de humanidad, toda la conexión que tiene el arte y el diseño con la humanidad concreta. En otro lado de la conversación tenemos a David Alayón, que ha venido desde Madrid, Tenerife, o sea, a sumarse a esta conversación. Y David tiene esa parte de innovación vinculada con la tecnología que le ha seguido durante toda su carrera y ahora también en la empresa que fundó hace unos años y que está en Madrid, que se llama Innuba, y una empresa dedicada a la innovación, consultora de innovación social, de innovación de emprendimiento social. Los dos tienen este enfoque que tanto nos gusta, que tiene que ver con las tendencias y la construcción de futuro, pero pensando no en el crecimiento sin más o en el beneficio sin más, sino en el crecimiento social y de tu comunidad, de tu entorno. Vamos a hablar también de estas cosas. Y quizá podamos empezar hablando de la situación en la que estamos, la situación post-COVID, en la cual pues, hemos pasado unos años que nos han trasteado toda la vida y todo empieza a ser distinto. Y ¿cómo vemos el futuro? ¿Cómo vemos que nos ha cambiado esta pandemia, este COVID-19, a nosotros y a las próximas generaciones? No sé, Mercedes, quizá puedes empezar tú contándonos cómo ves en qué somos distintos y en qué nos ha mejorado. A ver, ponerlo en sentido positivo, ¿en qué nos ha mejorado el COVID? Si pudiésemos decirlo de algún modo, porque también se nos ha castigado mucho, ¿no? En parte. Sí. A ver, yo creo que ha sido una desgracia, ¿no? O sea, no, pero detrás de siempre de algo muy duro, muy fuerte, como ha sido lo del COVID, además a nivel mundial, pues es verdad que te pones a reflexionar, te pones a pensar que en el mundo vamos tan acelerados, tan deprisa, y a veces el día a día no te deja. Y cuando hay una crisis, ha pasado durante muchas crisis, ¿no? O bueno, una pandemia como esta tan terrible, pues sí que haces esa reflexión. Y yo creo que esa reflexión te ayuda a ver la vida de otra manera. Vamos muy deprisa, luchamos por cosas innecesarias, estamos quemando el mundo, el planeta. Yo creo que en este tiempo, año y medio más o menos que nos llegó la pandemia, sobre todo nos ha servido para esto y bueno, a mí especialmente, ¿no? Especialmente. Y a nivel de empresa, pues también te planteas y dices, ¿qué es lo que no estoy haciendo bien? ¿Qué tenemos que cambiar? Yo he hecho en falta cómo se hacían las cosas antiguamente, como yo empecé. Vamos demasiado deprisa, o sea, lo queremos todo para hoy. No sé, nos paramos poco. Yo creo que hay que aliarse más con las verdaderas necesidades. Y para mí esta es la gran reflexión y lo bueno, entre comillas, que nos ha traído esto. David, ¿qué piensas tú? Yo coincido con la velocidad. Coincido con que creo que hemos generado un modelo de, vamos a decir, de deuda a futuro, ¿no? En el que tienes que seguir creciendo para seguir manteniendo ese crecimiento, ese progreso, lo pongo entre comillas. Yo creo que el COVID nos ha hecho parar a todos, independientemente de dónde estuviésemos, lo que cobrásemos, el estatus que tuviésemos, nos paró. Y yo creo que hubo un punto de inflexión en el cambio de prioridades. Yo creo que estamos en una especie como, en general, en una especie como de carrera de la rata, ¿no? en una especie como de espiral, ¿no? De supervivencia, y llegó un punto en el que tenías que parar y empezar a reflexionar cuáles son las cosas prioritarias, ¿no?
Y empezaron a surgir cosas como, por ejemplo, pues, la salud mental, que ahora está como en boga, además en el contexto empresarial, que era como hablar de salud mental en el contexto empresarial era como tabú. Creo que, por ejemplo, y ya lo llevo también un poco más a mi terreno, la tecnología ha sido como uno de los principales motores de aceleración, en el sentido de que cuando hay una figura que se llaman como las capas del tiempo, ¿no? Donde, por ejemplo, hay capas sociodemográficas que van mucho más lento y capas superiores que van muy rápidas, como la tecnología, que son probablemente sea uno de los principales motores de cambio social y económico. Y yo creo que también ha habido un replanteamiento de cómo ver la tecnología. Antes se veía la tecnología como una oportunidad sin pensar muy bien el impacto que iba a tener y simplemente lo puedo hacer porque tecnológicamente tengo la posibilidad, y ha habido también un replanteamiento de ver la tecnología como quizá con una mirada un poco más crítica, o por lo menos con una mirada de decir, a ver, aunque lo podamos hacer, deberíamos hacerlo, podemos ver el impacto que tiene antes a la hora de abordarlo. A mí me parece que ha pasado con el COVID, a ver qué pensáis vosotros, es que la gente piensa que a lo mejor tendríamos que trabajar menos. Entonces empieza a hablar de... Hay gente que se coge las vacaciones larguísimas, que no se habían cogido antes. Otros no pueden, ¿no? Pero hay gente que lo hace. Luego se empieza a hablar de la semana de 4 días, que parecía una cosa utópica y de repente empieza a crecer y a crecer y a crecer. Algunos dicen que las máquinas nos van a quitar los trabajos y otros que dicen que nos los quiten, por favor. O sea, que tienes ahí ese... Porque dices, bueno, ¿para qué voy a trabajar? Si pueden trabajar ellas, ¿no? Entonces, hay una sensación de estas de que también des un punto de humanismo, decir, bueno, a lo mejor el trabajo no lo es todo, no hace falta que trabaje tanto, ¿no? Pero no sé si vosotros veis ahí indicios de que el futuro puede ser un poco más relajado por centrarnos en las cosas que más nos interesan. Bueno, el trabajo efectivamente no lo es todo, ni mucho menos, ¿no? Pero yo creo que sobre todo hay que trabajar bien, o sea, hay que ser feliz, o sea, el trabajo puede ser un modo de vida, no sé si depende igual a qué nivel, ¿no? Yo como soy creadora de una firma, para mí es un modo de vida, ¿no? Trabajar menos, no lo sé, sobre todo ser feliz, o sea, a mí me parece que los trabajos hay que enfocarlos, que no sea una carga, porque muchas veces el trabajo se vive como carga, ¿no? Y cuando se vive como carga me parece tristísimo. Entonces, yo primero intentaría arreglar eso, o sea, y luego trabajar menos, pues bueno, puede ser. O sea, si estamos felices en el trabajo, vamos a rendir más y seguramente podremos trabajar menos, que también. Pero trabajar menos, ¿para qué? Que también es otra de las cosas, ¿no? O sea, ¿para qué? Para estar sentados delante de una maquinita, que la tecnología nos pueda a nosotros, en vez de, o sea, que nos domine, no lo sé. O sea, quiero decir que me parece que trabajar menos para emplear el tiempo, ¿de qué manera? Cada uno como quiera, ¿verdad? O sea, faltaría más. Pero bueno, tal y como está dirigido el mundo, o sea, yo veo a los jóvenes, ¿no? Con la tecnología, están enganchados al móvil totalmente. Trabajar menos para estar todo el día conectados al móvil, quizás nos tendríamos que replantear esto también. Yo la verdad que, bueno, la relación con el trabajo de cada uno es un mundo. Yo, vamos, siempre he intentado aspirar a trabajar en algo que me gusta y que de alguna forma no lo considere como un trabajo, como, ¿no?, la definición oficial de trabajo como carga, ¿no?, sino que realmente disfrute. Soy plenamente consciente que no todo el mundo lo puede hacer, pero bueno, yo creo que vivimos en un punto o en un momento de la historia en el que se han democratizado muchas cosas, ¿no? Como que cualquier persona, incluso de forma gratuita, pues puede estar haciendo un curso en el MIT, literalmente online, o se puede acceder a una cantidad de información y de conocimiento que seguramente, incluso de redes de personas, ¿no?, de conectar con otros ecosistemas. Y yo creo que eso debería dar pie bueno, que incluso a crear tu propio, ¿no?, puesto de trabajo y desde, no sé, un pueblo perdido puedes estar vendiendo hacia el mundo, ¿no? Esa es la mirada optimista por ese punto. Claro, por otro lado está el tema de la automatización que comentaba Juan. Yo también tengo una visión optimista de cómo se van a automatizar ciertos trabajos, pero sí que es cierto que creo que requiere una reflexión previa y un alineamiento, pues, por parte de empresas, gobiernos y demás, para hacerlo de manera inteligente, porque si no, primero, no nos anticiparemos a un número elevado de trabajos que se van a automatizar y eso va a generar un conflicto social muy grande, y por otro lado creo que hay trabajos que se deberían automatizar.
Yo recuerdo y cuento una anécdota que es, siempre, bueno, durante bastantes años pasaba siempre por el mismo peaje y veía como había una cola de coches pasando por el peaje donde había una persona cobrando. Y en el resto de peajes que eran automáticos había poca gente, ¿no? Pocos coches pasando. Y era casi como bueno, como un acto de rebeldía para decir, yo creo que esa persona sigue ahí. El caso es que esa persona en invierno y lloviendo no quería estar ahí. Entonces, yo creo que lo importante no es que no se automaticen trabajos, sino que se automaticen, pero que se den una capacidad ¿no? de reskilling, de upskilling, de nuevas competencias a esas personas para que se reubiquen en otro sitio, ¿no? Yo creo que ahí viene un punto de estrategia y de plan y de compromiso inteligente. Ya sabéis que tenemos muchos retos por delante. Tenemos el reto de la transición tecnológica, en parte, ¿no? Tenemos el reto también, hay muchos retos de los que no hemos hablado, pero que surgen en la pospandemia, que salía antes del refilón las enfermedades mentales, de gente que ha estado sola o que ha pasado por traumas o que tiene. Tenemos los retos del cuidado del planeta, que tenemos aquí. Tenemos el reto también del envejecimiento de la población, que tendremos que saber cómo gestionar eso. O sea, hay mucho reto en el futuro que se puede aproximar desde un punto de vista puramente técnico o desde un punto de vista, no sé, un poco de acogida, ¿no? O sea, entonces, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo veo que en la sociedad actual hay como esas dos tendencias, como no sabría valorar en qué medida una gana la otra, o sea, como que las dos bastante. Unos que dicen, bueno, esto es pim pam pum, yo hago, pues ya sé cómo lo voy a hacer, pues la tecnología, meto la tecnología, hago no sé cuántos, tal. Y otros que dicen, no, esto hay que meterle un poco, hay que cuidar a la gente, hay que tener pues más empatía. Lo hemos visto con las residencias de ancianos, por ejemplo, ahora que estamos en un sitio así muy cercano a una residencia de ancianos. Bueno, ¿cómo veis vosotros el reto entre la tecnología, en parte, y toda la frialdad tecnológica, y esa demanda de más cercanía y más humanidad, que vemos que también es una carencia? Lo decías tú ahora cuando hablabas del trabajo. O sea, que ves que, claro, dejar de trabajar, ¿para qué, no? O sea, para no sé, ¿qué veis aquí en este? Bueno, yo creo que el hombre y la máquina en perfecto tándem. O sea, todo está bien. O sea, la tecnología, yo estoy totalmente a favor. En mi mundo, por ejemplo, me ha permitido crecer, me ha permitido innovar, cosa que, y además en crisis importantes. En la crisis del 2008, la tecnología me ayudó a dar un cambio radical, no solamente a mantenerme en esa época, sino a hacer un crecimiento importante, ¿no? Gracias también, bueno, unido de la innovación, evidentemente, ¿no? Pero bueno, la innovación es una constante que está, sobre todo en el mundo creativo, es más bien una constante, ¿no? Pero sin lugar a dudas, la tecnología yo creo que es algo que nos ayuda mucho. No sé si acelera demasiado el mundo, pero todo usado bien me parece imprescindible, ¿no? Y lo que sí creo es que ese calor humano no debe desaparecer. O sea, estamos en un momento en el que hay mucha frialdad. Tú llamas ahora, no sé, a cualquier sitio, una institución, no te coge nadie el teléfono, tienes un problema con la luz, lo mismo. O sea, hablo de hechos domésticos, o sea, que todo el mundo los puede entender. Y me parece que esa frialdad a mí desde luego no me gusta. O sea, me parece terrible, o sea, me parece que es volver atrás. Y esto sí nos lo ha traído la pandemia también. Y esto debemos de recuperarlo. O sea, no debemos ser tan fríos. O sea, me parece que esto sí debemos de hacer una reflexión importante y reconducirlo. Pero a favor totalmente de la tecnología. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con, con Mercedes. Has nombrado, Juan, una cosa que es la empatía, y de hecho es muy curioso porque la empatía empieza a hablarse en foros de tecnología, sobre todo vinculados con la inteligencia artificial. Y lo que se dice es que, bueno, pues la inteligencia artificial o la robotización, diferentes técnicas de automatización van a empezar a sustituir trabajos donde no hay empatía,
¿no? Y que probablemente los trabajos que hay ahora mismo que necesitan empatía, que a lo mejor incluso están infravalorados, como por ejemplo el mundo de los cuidados, van a ganar peso, van a ganar mucho peso y van a ser, bueno, de hecho va a ser bastante más automatizable pues, a un médico que haga un diagnóstico que a una enfermera, por ejemplo, o un enfermero. Entonces, bueno, aquí hay una reflexión interesante de cómo la empatía puede dar un giro, cómo la empatía, que es una característica muy humana, puede dar un giro y de alguna forma estar por encima, ¿no?, de la automatización. Y luego decías otra cosa, que es el tema de, bueno, de gente que de alguna forma está en la tecnología por la tecnología y que se abraza como esa tecnología como solución a futuro. Yo creo que aquí hay como dos corrientes, ¿no? Hay una corriente que es como, por llamarlo de alguna forma, los tecnoprogresistas o transhumanistas tecnoprogresistas, que son gente que se acoge a cualquier solución tecnológica independientemente que pueda generar algún tipo de, bueno, impacto negativo en el ser humano, pero es como mejor el medio que el fin, ¿no? O ese fin último, si beneficia a unos pocos, pues ya está, me quedo con ello, ¿no? Y yo creo que hay una contracorriente, que es la interesante, que es la corriente más tecnológica humanista, ¿no? Que es donde de alguna forma está también avivando, ¿no?, a filósofos, sociólogos, antropólogos, que se están vinculando con, digamos, entidades tecnológicas para empezar a construir un futuro donde puedan convivir, ¿no?, donde la tecnología nos aumente, ¿no?, no nos sustituya de alguna forma. Fíjate, no quiero abundar en lo de la tecnología demasiado, ¿no?, porque nos vamos a pasar ahora a alguna otra cosa, si el tiempo lo permite, pero por abundar ahí, no sé si todos habréis leído las últimas noticias estas de que China está censurando algunos medios sociales, en parte para cuidar a los jóvenes, dicen ellos, o sea que es... Pues algunas bandas de música que no les permiten que estén, lo están limitando el acceso de los jóvenes a los juegos durante determinados tiempos del día. Tal. Y en el fondo, enseguida todo el mundo ha criticado la censura, pero algunos han dicho, hombre, a lo mejor no está mal, porque en el fondo censura sería que no te... Pero en realidad está cuidando a la gente de patologías que pueden ser negativas, ¿no? O sea, Entonces, con independencia de que eso esté bien o esté mal, sí que hay un debate sobre el uso excesivo de tecnología que puede ser tóxico. Y en paralelo, ves que hay un crecimiento también de cosas que antes solamente eran incipientes y que vemos pues que gente que se va a vivir al campo, gente que consume más productos locales porque le gustan más, porque son más cercanos, porque que de repente se venden más libros en papel que nunca. Dices, ¿qué está pasando aquí? Pero no habíamos quedado que los libros en papel iban a desaparecer. O sea, cosas que nos agarran como al mundo real nuestro cercano empiezan a tener como más prioridad, ¿no? Entonces, en este contexto es en el que dices, bueno, ¿cómo nos situamos, no? O sea, ¿qué es lo que... A lo mejor tú lo habrás visto, el crecimiento de los artesanos, que también, sí, que de repente... No lo sé. Pues bueno, rematar este capítulo, digamos así, sí, con alguna idea. Yo creo que todo con medida. O sea, todo en exceso es malo, pero con medida, pues todo puede convivir, ¿no? Me parece que en estos momentos sí hay una tendencia bastante importante en todos los campos a volver a lo natural, ¿no? O sea, utilizar, o sea, no quemar tantos recursos, pero en todo, en general, ¿no? Entonces, yo creo que esto sí nos está haciendo reflexionar, estamos valorando esto, lo estamos poniendo, o sea, yo creo que cada vez nos estamos concienciando más. En el mundo de la moda yo he visto, además hablando contigo, de gente que incluso le ayudáis a que haga sus propias prendas, sí, o que hacéis prendas que son un poquito más caras, pero tienen más calidad para que duren más. O sea, este tipo de cosas, sí, son las que... Bueno, la verdad es que realmente cuando, yo en mi caso al menos, ¿no?, cuando haces un cambio importante es cuando tienes ese tiempo, quizás por obligación, para pensar. Y porque, bueno, además yo creo que tienes que ser un poco analista, ¿no?, ver lo que está pasando en el mundo, qué es lo que necesitan las personas y aliarte, ¿no? O sea, ponerte un poco a la disposición de ellos, ¿no? Y yo creo que sí se está requiriendo cada vez más lo natural, lo cercano, bueno, pues estos valores, ¿no?, que están ahora de moda, ¿no? Y nosotros, desde nuestro punto de vista, desde el mundo de la moda, pues es verdad que nos estamos acercando a todo esto que yo creo que sí se está empezando a valorar y que el mundo de a pie lo está ya
por lo menos, no sé si valorando todavía, pero al menos lo está pensando. O sea, y ya cada vez se ve más cercano, ¿no? Entonces, bueno, nosotros siempre cuando hay un momento como ha sido este, ¿no?, de una crisis importante, pues es verdad que te tienes que reinventar, porque salir como estabas, pues seguramente no tiene sentido, ¿no? Y en esta reinvención que hemos tenido, pues estamos trabajando en estos nuevos valores, con 3 proyectos que tenemos sobre la mesa importantes y bueno, pues no sé, yo quiero caminar en este sentido. Vamos, yo coincido de nuevo con Mercedes. Yo creo que, digamos que llevamos miles de años trabajando literalmente con las manos y muy pegado bueno, a trabajos pues, de artesanía, o todo de la artesanía en el fondo, cualquier trabajo. Y creo que en un periodo de tiempo muy cortito hemos de alguna forma pasado, o gran parte de los trabajos, eso a un entorno digital y empiezas a interactuar con pantallas y trabajos que eran manuales, aprendes otro tipo de herramientas como un ratón o como un teclado y a partir de ahí cambia tu forma. Y yo creo que hemos llegado al punto de digitalizarlo todo tanto que ha habido como una especie de efecto resorte. Y ahora cualquier cosa física y manual y contacto con las manos tiene un valor mayor que lo digital. Yo creo que estamos volviendo otra vez a ese punto. Y luego hay otra cosa que es el mayor nivel de conciencia. Conciencia y trascendencia, es decir, intentar ver, pues antes cojo el mundo de la moda, que lo conozco desde otro lado, de la parte más de fast fashion. Yo creo que hemos llegado a un punto donde, bueno, durante un tiempo lo importante era lo inmediato, lo más barato, lo de usar y tirar y lo de cambiar, ¿no? Y yo creo que poco a poco ahora mismo se empiezan a valorar pues cosas que sean más sostenibles, que tú sepas el origen de esa prenda, incluso de la materia prima, que sepas a quién se lo has comprado, quién lo ha diseñado. Creo que hay una vuelta a esos valores, ya no solamente por una conciencia del planeta, sino por una conexión mucho más humana. Cambiamos, nos pasamos al mundo del trabajo, que es como uno de los mundos también más afectados, que estamos, no tiene... Porque yo leí esta semana, porque la pandemia, de las cosas que ha tenido buenas, para algunos, porque claro, no para todos, pero para algunos es que puedes trabajar desde casa. Para unos trabajar desde casa es un horror, porque claro, dices, ¿qué menudo lío tengo en casa como para además trabajar? Para otros es una maravilla, pero sobre todo ha añadido flexibilidad. Bueno, estamos a vueltas con lo híbrido. Esta semana salía una entrevista a Satya Nadella, el jefe de Microsoft, que decía, mira, hemos hecho una encuesta a todos nuestros empleados y hemos visto que el trabajo en remoto lesiona gravemente la capacidad de innovación en el largo plazo. Pero ¿qué pensáis? Porque hay un lío con esto. O sea, el trabajo desde casa, desde cerca, desde lejos, flexible, las herramientas tecnológicas para trabajar. Parece que es uno de los ámbitos en los que más podría influir la pospandemia, digamos, ¿no? Yo creo que flexibilidad está bien. O sea, hay trabajos que se pueden hacer de casa, pero todo el trabajo desde casa creo que no. O sea, porque al final estoy de acuerdo con Microsoft. Has dicho que es, sí, porque bueno, no es que no te relaciones, pero te relacionas de una manera más fría. Volvemos otra vez a la tecnología. O sea, al final es verdad que todos nos hemos relacionado en estos momentos y que está muy bien para muchas cosas. Yo, por ejemplo, antes las convenciones las hacía presenciales, que está muy bien y pienso volver a hacerlas, y ahora las hago, bueno, pues telemáticamente, nos reunimos todos frente a una pantalla y tal, y está bien, ¿no? Pero pierdes ese calor humano. Vas al trabajo y también estás con los compañeros, sales a tomar un café, te relacionas. Me parece que comentas, ves, o sea, antes hablábamos de los viajes para inspirarnos, ¿no? Ir a la oficina también es un viaje. También te inspiras en ese trayecto, en ese camino. Entonces, si te quedas en casa, ¿con qué te inspiras? Lo de alrededor, no sé, me parece... Yo creo que yo, desde luego, opto por la flexibilidad. O sea, un poco teletrabajo me parece bien, pero volver a la oficina yo creo que es conveniente. Yo voto por la libertad, en el sentido de poder decidir
y por la personalización y la inclusión. Si te viene mejor algo, pues ten la capacidad de hacerlo. Nombramos antes el tema de la censura, ¿no? En China, yo, por ejemplo, tengo una posición súper radical con eso. Yo creo que lo que hay que invertir es en educación, no en censurar. Pues lo mismo con las empresas. Lo que no creo que haya que hacer es, digamos, obligar a que la gente la haga de una cierta manera porque la empresa crea que es lo mejor para todos, cuando ese todos, pues hay una diversidad enorme, ¿no?, de casuísticas y demás, y hay situaciones muy absurdas de, pues no sé, una persona ahora mismo que estamos en el trabajo híbrido, de una persona que tiene que ir de su casa a la oficina 1 hora para estar 3 horas reunido online en la oficina. Entonces encontramos claro, ¿Qué está pasando aquí? Claro, es como... entramos en situaciones muy absurdas en este tiempo de tránsito y yo creo y espero y no sé, promuevo que de alguna forma se quede como una especie de entorno híbrido, pero abierto a las casuísticas de cada uno. Y además incluso que se abogue por la autoorganización. Es decir, al final, pues dotar de confianza a la gente y que, pues oye, si hay que hacer un trabajo en equipo, si hay que fomentar la colaboración para la innovación, si hay que... Pues, al final se autoorganizan, ¿no? Al final el objetivo, yo creo que de una empresa, aparte de sostenibilidad económica y social y medioambiental, es conseguir una serie de resultados que yo creo que confiando en la gente, más que poniéndole normas muy estrictas, se va a conseguir mejor. Bueno, hemos hablado ya de muchas cosas. No sé si a lo mejor nos faltaría tocar algo que ha cambiado, yo creo que radicalmente en la pospandemia, que es el crecimiento de la conciencia de que nos necesitamos unos a otros. O sea, esa especie de sensibilización social, que a algunos les ha hecho más egoístas, sí que es verdad que, pero que en general me parece que a todos nos ha hecho por lo menos más sensibles a las necesidades de los otros, a lo que necesitamos a los otros también, a que lo que hacemos no es indiferente ni para el planeta, ni para los que conviven con nosotros, ni para la generación futura, ni para la generación que nos precedió. Entonces, no sé, ¿cómo veis vosotros esto? ¿Os parece que esto es una cosa que, bueno, que pasará y ya está, que es porque nos hemos vuelto un poco más frágiles, pero luego en cuanto nos volvamos fuertes se nos olvidará? ¿O que nos va a dejar un poco de huella y que se va a transformar en un mundo, pues no sé, más solidario? O sea, Bueno, yo creo espero que no se nos olvide, pero es verdad que el ser humano siempre tiende a olvidar las cosas, ¿no? Pero yo creo que es verdad lo que ha pasado a nivel mundial, ha calado mucho y sobre todo mm, yo, para mí es una lección que nos ha dado esta pandemia, que no somos nada. O sea, que no somos nadie, que no somos nada, que en un momento el mundo cambia radicalmente. Entonces, yo creo que eso sí que nos ha abierto un poco los ojos, ¿no? En el sentido pues, de ser un poco más humanistas, de pensar más en los demás. También yo creo que nos ha hecho reflexionar pues a nivel de personas cómo lo han pasado mucha gente, ¿no? O sea, en sus lugares pequeños, pues no sé, sin un balcón para salir. Y yo creo que sí que nos ha acercado más a las personas y espero que esto se quede. A nivel de empresa, las empresas es un negocio con personas. Y entonces yo creo que las personas hay que tenerlas en cuenta siempre, pero no ahora, quizás ahora, bueno, pues esto nos ayude a tener más en cuenta, pero ahora y siempre. O sea, somos un equipo, somos un tándem, o sea, máquinas, personas, y en esto pues no debemos de olvidarlo y yo creo que tenemos que seguir trabajando en este sentido. Yo creo que la pandemia, ¿no? El COVID ha generado, nos ha hecho quitarnos las pantallas. Yo creo que ha vuelto a reconectar. Yo lo veo, por ejemplo, en Madrid a nivel de barrio. Mucha gente ni siquiera conocía a los vecinos. Y gracias a la pandemia empezó a relacionarse con los vecinos, a pedir ayuda, a hacer piña, incluso entre diferentes edificios que se conectaban, ver si había personas mayores. Yo creo que ha habido como un efecto muy potente, ¿no? Muy de generar vínculos. Y yo también espero que no se nos olvide. Pero tengo también la confianza, y lo veo, por ejemplo, en nuevas generaciones, ¿no? Generaciones que ahora son muy jovencitos, o por ejemplo que están estudiando ahora en la universidad, y lo comentaba con Juan, ¿no? En las clases que doy,
absolutamente todos los proyectos, da igual que tú le hayas dado una instrucción que sean puramente tecnológicos, todos tienen un fin social o un fin de impacto. Es decir, ya en el ADN de las nuevas generaciones, de alguna forma eso está como muy consolidado y lo llevan, ¿no? Y entonces yo creo que esto no se nos va a olvidar porque va a haber nuevas generaciones que de alguna forma nos lo recuerden y lo mantengan. Y quería hacer una última reflexión, además con un libro muy reciente que me he leído que se llama El buen ancestro. Y básicamente tiene que ver con el pensamiento largoplacista, ¿no? Vivimos yo creo que en un mundo donde nuestro pensamiento es muy cortoplacista. El de las empresas, porque piensan en presentaciones trimestrales y de resultados anuales, y de nosotros mismos porque nos cuesta ver más allá de las cosas que nos trascienden, ¿no? Porque voy a pensar... Y este libro es muy interesante porque reflexiona en un concepto que es el concepto de legado, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el legado que de alguna forma queremos dejar a las nuevas generaciones, que además están ahí, ya lo estamos viendo? Y bueno, deberíamos ser buenos ancestros, pensar realmente el mundo que queremos dejar y apoyarnos en todo esto para que sea así, ¿no? Bueno, muchas gracias. Tenemos que terminar. Esta conversación podría seguir porque claramente están saliendo cosas tan interesantes. Además, cada cosa que decís se me ocurre una pregunta nueva, o un tema nuevo para sacar. Pero yo creo que tenemos que terminar. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mercedes, por este rato. Muchas gracias, David. Y bueno, gracias a los que nos habéis escuchado o nos escucharéis en el futuro. Continuaremos con estas conversaciones que, como veis, pues tratan simplemente de identificar los puntos candentes de cara al futuro, los aprendizajes que ha tenido el pasado y bueno, ir todos juntos aprendiendo unos y otros para construir un futuro mejor. Muchas gracias y hasta la próxima BBK Trend Talks.